Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Pío de Pietrelcina. Escrito por el padre Ángel Peña. Capítulo 4. La segregación de 1931 a 1933. Las calumnias en contra del padre Pío y los religiosos capuchinos no cesaban. Algunos sacerdotes del lugar decían que los que iban al convento estaban excomulgados. En esto también tuvo responsabilidad el arzobispo, Monseñor Gagliardi, que era contrario al padre Pío y prohibió a los sacerdotes ir al convento, aunque fueran para confesarse, lo cual escandalizaba al pueblo sencillo, que seguía amando al padre Pío y asistía a sus misas con mucha devoción. Pero seguían las cartas anónimas, y el mismo arzobispo le hacía llegar el Santo Oficio. Por fin, se tomaron medidas extremas. El Santo Oficio emitió un decreto fechado el 23 de mayo de 1931, en el que se declara que el padre Pío se le quitaban todas las facultades ministeriales, excepto las de celebrar misa, pero dentro del convento y en una capilla privada, no en la iglesia pública. Se le prohibía la misa en público y confesar a cualquier persona o hacer cualquier otra acción sacramental del ministerio sacerdotal. Y no podía recibir visitas ni recibir cartas, solo podía hablar con los religiosos del convento. El padre Rafael de San Elías Appianici, que era el superior, tuvo la difícil obligación de comunicarle al padre Pío el decreto del Santo Oficio, que llegó con la fecha de 9 de junio de 1931. Dice: después del rezo de vísperas, tomé fuerzas y lo llamé a solas. Le comuniqué que el Santo Oficio le prohibía confesar laicos o religiosos y celebrar la misa en público, debiendo celebrar la misa en estricto privado. Él alzó los ojos al cielo y dijo: que se haga la voluntad del Señor. Después cubrió sus ojos con sus manos e inclinó la cabeza. Traté de consolarlo, pero solo encontró consuelo en la oración, quedando en el coro hasta medianoche, y nunca manifestó ninguna queja durante los 2 años de la prueba, siendo siempre humilde y obediente en todo. Durante el tiempo de la segregación, estaba de 2 a 3 horas en el altar celebrando la misa. El resto del tiempo lo dedicaba a rezar. También en algunos momentos del día leía los libros ascéticos y místicos de los santos padres. Iba a dormir, no antes de la medianoche, y era él el que despertaba a los religiosos para ir al coro a rezar por la mañana. Esta situación de segregación del mundo duró hasta el 14 de julio de 1933. Ese día se le levantaron las restricciones por expreso deseo del Papa Pío XI. Ya podía celebrar la misa en público, en la iglesia del convento, y confesar solo a los religiosos, pero fuera de la iglesia. Al recibir la noticia que le dio personalmente el provisional Bernardo de Alpicella, estando en el comedor, el padre Pío se levantó de su sitio y se dirigió a él para besarle la mano y pedirle que le agradeciera en su nombre al Santo Padre. Mientras esto sucedía, todos los religiosos aplaudían y gritaban: ¡viva el Papa! ¡Viva el padre Pío! Todavía tenía algunas restricciones. No podía aún confesar hombres o mujeres, ni hablar con mujeres, o darles a besar su mano, y que no entraran a la sacristía, o por los pasillos del convento. Su misa debía durar más o menos media hora, sin contar el tiempo destinado a dar la comunión. Este punto le resultó difícil de guardar, pues a veces se quedaba como extático, y no podía físicamente seguir adelante. Por fin, el 19 de marzo de 1934, se le concedió permiso para confesar hombres y mujeres, aunque sin hablar con nadie antes o después de confesar, quedando especialmente prohibido todavía que hablara con mujeres sin una autorización especial del superior. A los hombres podía, incluso, confesarlos en el coro o en la sala de visitas. Emanuel Brunato fue uno de los grandes convertidos del padre Pío. Había sido buzo en América, sastre de señoras en Milán, jockey de Balonia, comerciante de Palermo y empresario de una famosa cantante de cabaret en Nápoles. Él cuenta así su conversión: el fraile, padre Pío, me miró con desdén,
como si viera venir al diablo. Pensé, ¿este es el santo? ¿Por qué me mira con tanto odio? Estaba furioso. El capuchino parecía no ocuparse de mí. Huí como loco de la sacristía y comencé a sollozar como un niño herido, repitiendo constantemente, Dios mío, Señor mío. Cuando volví a la sacristía, el padre Pío me esperaba solo. Su rostro, de una belleza trascendental, irradiaba alegría indescriptible. Sin palabras, me hizo señas de arrodillarme. Los recuerdos del pasado me vinieron como aguas en una torrente crecida. ¿Cuántos errores cometidos desde mi adolescencia? Le dije, no terminaré jamás de confesarme tantos pecados. El padre me dijo, te has confesado durante la guerra y el Señor te ha perdonado. Cuando llegó el momento de la solución, el padre Pío debió comenzar varias veces, como si luchase con un adversario invisible. Las palabras sacramentales chocaban como flechas lanzadas sobre mi cabeza, mientras de su boca salía un perfume de rosas y violetas que me inundaba el rostro. Al momento de dejarle el convento, le pedí bendecir el único objeto decente que encontré en mis bolsillos, un par de guantes blancos, último residuo de mis actuaciones teatrales. Tuvo un pequeño movimiento de sorpresa, pero me sonrió y lo bendijo. Desde aquel día hasta que los perdí, estos guantes emanaron de vez en cuando el perfume que había sentido durante la confesión. Una vez convertido, quiso quedarse definitivamente a vivir junto al padre Pío. Durante un tiempo le consiguieron vivir dentro del convento, ayudando al padre Pío en la misa. Cuando el padre Pío fue segregado en 1931, fue su incondicional defensor. Amenazó con publicar un libro que había escrito, titulado Gli Anticristi nella Chiesa di Cristo, los anticristos de la Iglesia de Cristo, donde hablaba de la implicación de algunos altos eclesiásticos. La Santa Sede se preocupó y trató de impedir su publicación. El padre Pío le escribió 2 cartas, llenas de amor paternal, para que no publicara el libro en el que quedarían mal parados a algunos miembros de la Iglesia. Igualmente, el padre Pío tuvo que luchar mucho para que otro de sus convertidos, el alcalde de San Giovanni Rotondo, Francesco Morcaldi, no publicara otro libro escrito por él, Lettera alla Chiesa. Cuando más tarde, en 1960, el padre Pío recibió algunas restricciones, Brunato organizó una asociación internacional de defensa de la persona del padre Pío. Tenía listo un libro blanco para ser entregado a la ONU y a la opinión pública mundial sobre los atentados a los derechos humanos en la persona del padre Pío. Todo esto le hacía sufrir mucho a nuestro santo, que quería que nadie lo defendiera, pues quería ser hijo de la Iglesia hasta las últimas consecuencias. Por eso les decía, no arrojen basura contra su propia madre la Iglesia. Visita del Monseñor Mocari. En el año 1960, las cosas empeoraron para el padre Pío, después de varios años de relativa calma, y en los que pudo hacer mucho bien por medio de la misa y de las confesiones, a las que se dedicaba muchas horas al día. Ese año se recibieron varias cartas en contra del padre Pío y su obra de La Casa Sollievo della Sofferenza, para la que recibía millones de liras. La peor acusación la recibió de Elvira Cerrietelli, una señora sociológicamente enferma, ya que había calumniado al padre Rafael, superior del convento, y a otro joven que vivió un tiempo en su casa, y después llegó a ser fraile capuchino con el nombre de Damiano Fucci. Según los que la conocían, era una maniática sexual. Tenía celos de las 3 beatas ya mencionadas, y de no ser la preferida del padre Pío, como hubiera deseado. Cuando llegó a su casa Monseñor Terenzi, párroco de Divino Amore de Roma, le hizo grabar la historia de su vida con el padre Pío, en la que contaba que durante 10 años, de 1921 a 1930, había tenido relaciones íntimas con él, y que después él las tenía con Cleonice Morcaldi. El padre Justino, del convento del padre Pío, le creyó y la apoyó. El 9 de mayo instaló 2 equipos de grabación en la celda del padre Pío y en la hospedería, a ver si podía descubrir alguna prueba contundente contra el padre Pío. Lo apoyaba el religioso,
no sacerdote, Fray Maceo. La primera grabación estaba tan mal hecha que casi no se oía, pero creyeron que corroboraba su idea de la inmoralidad del padre Pío, pues decían que se escuchaba el ruido de un beso en la conversación del padre Pío con la señorita Cleonice Morcaldi. Monseñor Terenzi llevó esta grabación al Santo Oficio, donde se desencadenó una turbulencia eclesiástica. El padre Justino, con la anuencia del superior y el visto bueno del padre Benaventura de Pavulo, definidor general, de Monseñor Pietro Palazzini y de Pietro Parente, siguió grabando. En total fueron unas 37 grabaciones. También recogía los pedacitos de las cartas que el padre Pío rompía y echaba al basurero, para pegarlas y ver si había algún indicio de inmoralidad. Lo que parece que no sucedió fue que hicieran grabaciones del confesionario, pero en la hospedería se grabó la confesión de alguien que allí se confesó. El padre Pellegrino, el superior, queriendo saber qué había de cierto en toda aquella madeja, manifestó: tomé la llave de la hospedería y me escondí en la segunda estancia desde que podía observar todo. El padre Pío, durante el coloquio con cada una de las beatas, tenía apoyados los codos sobre la mesa y las palmas en las manos sobre las mejillas, escuchando atentamente y respondiendo alguna vez. Le espié 3 veces en 3 días distintos y siempre vi la misma escena, y comprobé que su comportamiento era honesto y puro. Por eso no continué. Pero el Santo Oficio, preocupado por tantas acusaciones, tomó la decisión de enviar un vestidor apostólico para investigar las denuncias de inmoralidades y de los malos manejos económicos de la Casa Solievo. Nombró para este fin a Monseñor Carlo Moccari, quien llegó a San Giovanni Rotondo el 30 de julio de 1960 y estuvo 2 meses investigando, preguntando a testigos y viviendo con todos los gastos pagados en la Casa Sovielo. Elvira Cerritelli reafirmó bajo juramento las acusaciones que había grabado ya anteriormente sobre sus relaciones con el padre Pío por casi 10 años. Monseñor Moccari entregó la relación de su visita el 5 de noviembre de 1960. El resultado de su visita era negativo para el padre Pío. A pesar de tanto bien que había hecho durante los 40 años de apostolado, en su relación, Monseñor Moccari manifiesta sus dudas sobre la conducta del padre Pío en cuanto a la obediencia de las reglas monásticas y de su reserva en cuanto a hablar con las mujeres. Recomienda sacar al señor Battisti, que era el administrador de la obra Sovielo de la Soferanza, y establecer un grupo de personas para controlar la correspondencia y las ofertas que se reciben. Sugiere controlar a los grupos de oración, fundados por el padre Pío, pues consideran que han sido focos de fanatismo como el grupo de Padua. El Santo Oficio, por decreto del 31 de enero de 1961, ordenó que estaba totalmente prohibido a los sacerdotes, y con mayor razón a los obispos, ayudar en la misa del padre Pío, que debía celebrar la misa en público a distintas horas para evitar la asistencia de mucho público, que le estaba totalmente prohibido al padre Pío recibir mujeres en el locutorio del convento o en cualquier otro lugar, y los superiores debían impedir cualquier acto de devoción hacia su persona. El padre Pío aceptó todas estas normas con espíritu de obediencia sin guardar rencor para nadie. El padre Eusebio afirma que un día vio al padre Pío rezando fervorosamente y le preguntó: ¿tiene alguna preocupación esta tarde? Y él respondió: estoy rezando por el padre Justino. A Elvira Cerritelli continuó tratándola con amabilidad y perdonándola. Decía: es preciso tener caridad y rezar por ella para que el Señor salve su alma. El banquero de Dios. Otra fuente de disgustos para el padre Pío tuvo origen en los sucesos desencadenados por el Giambattista Giuffre, llamado el banquero de Dios. Él decía: quien me presta, duplica. Muchos obispados y órdenes religiosas le confiaron su dinero, pero cuando quebró, quedaron debiendo millones de liras a los fieles que les habían prestado, y de ahí surgieron problemas graves. El obispo de Padua, Monseñor Bortiñón, tenía 2 proyectos en 1956: construir un seminario menor y una casa de providencia con 2000 camas para enfermos incurables o sin recursos.
El proyecto total costaba 5.000 millones de liras. El primer año todo fue bien, pero el segundo año vino la quiebra. El obispo quedó debiendo millones de liras a sus fieles. El padre Pío estuvo a salvo de los problemas, porque siempre supuso a tener gratos con Giuffre, por considerar injustas sus operaciones al dar demasiado interés. El padre Tarcisio Sulo manifestó: cuando regresé de Palestina y fui nombrado superior del convento de Foggia, el encomendado del convento me dijo que todo el dinero de la comunidad lo había encomendado al banquero Giuffre, que daba 70, 80 y hasta 100% de intereses. La cosa me impresionó y se lo conté al padre Pío, que me respondió: haz volver inmediatamente al convento el dinero de la comunidad. Espera un poco y verás qué golpes da San Francisco a los hermanos por este vilipendio de pobreza. Pero la provincia capuchina de Foggia se había prestado entre 1955 y 1960 1.600.000 liras para distintas construcciones y perder dinero por quiebra de Giuffre. Quisieron que el padre Pío prestara dinero a su provincia para afrontar las deudas. En octubre de 1959, el provincial pidió formalmente ayuda financiera al padre Pío para ayudar a su provincia. Pedía de 100 a 200 millones de liras. El padre Pío le pidió que hablara con el administrador de la casa Solievo, señor Battisti, y con él llegaron a la conclusión de prestar solamente 40 millones. El recibo fue firmado en escritura formal por el provincial, el ecónomo provincial y administrador Angelo Battisti. A los 2 meses el provincial volvió a pedir de nuevo de 100 a 200 millones, pero no se le concedió. Entonces el padre provincial cambió de convento al padre Mariano, que era el capellán de la casa Solievo, y quien recibía todos los días el dinero que venía en las cartas, destinado a esta obra. Las cosas estuvieron tirantes, y el padre Pío fue tachado de egoísta y poco colaborador por sus propios superiores.